Hoy vamos a empezar. Voy a hablar un poquito de los fasores, ¿sí? Del fasor. Y el fasor, obviamente, vamos a hablar un poquito de la onda seno. De la onda seno para los que de pronto no está muy claro. Pero ojo, todo está encaminado es a que empecemos a desarrollar las actividades y enviar las actividades, ¿sí? Vamos a mirar un videito que envió Samir al grupo, ¿sí? Entonces aquí está. Cualquier inquietud, cualquier cosa, recuerden, levanten la manito, abran el micrófono y de una vez hacen la pregunta, ¿sí? Vamos a mirar este videito. Los fasores son vectores. Para los que no saben qué es un vector es una representación gráfica matemática de una flechita. Es una flecha como la ven aquí, una flecha azul, una flecha roja. Y esa flecha tiene una magnitud, o sea, un tamaño, una orientación. Decimos que tiene un vector, tiene magnitud, dirección y sentido, ¿sí? Eso se utiliza mucho en matemática. Ahora vamos a utilizar ese mismo vector, pero lo vamos a llamar fasor. ¿Por qué? Porque el fasor es un vector que se mueve, que tiene movimiento. Entonces aquí tenemos un vector que está ubicado, el origen está ubicado en el centro del plano cartesiano. Tranquilos que eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Voy a darle... Ya habíamos hablado de eso. Esta onda sinusoidal queda definida de cómo es su forma con 3 numeritos. La magnitud, que es la distancia entre el eje X y el valor más lejano, que es el mayor valor. Esa es la amplitud de la onda, ¿sí? La amplitud. También está definida por la frecuencia y por la... Ya me olvidó la tercera. Aquí nos dice. Amplitud. Frecuencia es la cantidad de ciclos en un segundo, esa es la frecuencia. Y la fase o desfase es el ángulo si no empieza desde cero. Ahora miramos eso. ¿Qué pasó? No. Yo, Juanca, ¿qué pasó? Profesor, le digo, no escucho nada. Hola. ¿No están escuchando? Yo no escucho nada. ¿Alguien me escucha? Sí se escuchan las voces, pero el video no. Listo. Pero a la hora que me dicen estos muchachos. Bueno, no me preocupen. Cuando no ahora sí escucho al profe, me quedé callado, no escuché nada durante video 3 no horas. escucho nada. Me avisa, ¿listo?
Bueno, voy a compartir entonces acá. Estamos viendo, voy a compartir mejor la pantalla completa. La pantalla completa. Estamos viendo un video, vuelvo e insisto, un video que mandó, un video que no soy capaz de abrir ya, un video que mandó Samir, fue cierto, Samir, donde hablan, ojo, de la onda seno. Esta onda seno. Ahí están escuchando el video. No, señor. No, señor. Escuchamos a ustedes, Algo sí, todo, pasa. pero no video. Bueno, entonces les voy a hablar yo. Les voy a hablar yo. Ahí está hablando un profesor. Ese video ustedes lo tienen ahí, Samir lo envió al grupo. Es un profesor español que habla lo más de chévere. Y él dice que... Muy Profe, entrecortado. a mí me pasó ayer, yo entré en el link y no tenía audio, entonces, pero me fui a YouTube y lo busqué y sí reproducía con el audio. Ay, pero aquí yo lo estoy viendo con el audio. Ya es un problema, muéstrame a ver. Bueno, ¿qué es lo importante? Bueno, si no escuchan el audio, mejor. ¿Por qué? Porque ustedes lo van a ver, ustedes lo pueden ver despacito. Yo voy a aprovechar para hacerlo mucho más rápido y explicárselos de otra forma. Ustedes lo van a ver ahí en YouTube, en el grupo aparece con audio. Yo lo estoy escuchando con audio. Es un español, pero entonces yo les explico de otra forma, a ver, para que entiendan de mejor forma el tema. Digo yo, es cierto, yo los explico de otra forma, el profesor ahí el español lo explica de otra forma, entonces vamos a ver de qué forma entendemos mejor, ¿sí? Acá voy a explicar, ahí están viendo mi pantalla blanca con una onda seno. Sí, señor. Listo. Y me escuchan. Esta es la onda seno, ¿sí? Y la onda seno yo la puedo variar, una onda seno yo la puedo variarle la magnitud o la amplitud. La amplitud es la distancia desde aquí, desde X hasta el mayor valor que toma este valor, ¿sí? A la frecuencia es la cantidad de ciclos en un segundo. Recuerden que nuestro sistema eléctrico colombiano trabaja a 60 Hz o 60 ciclos de estos por segundo, ¿sí? Y tiene una magnitud acá. Normalmente nosotros hablamos de 120 voltios, pero esos 120 voltios, como vimos ayer, perdón, la clase pasada, esos 120 voltios es el valor eficaz o el valor RMS. Y hallamos el valor pico, si son 120 voltios, lo multiplicamos por raíz de 2 y me va a dar el valor máximo, ¿sí? El valor pico. Y como dice en el video el profesor español, dice que a nuestra casa, a nuestros tomas, va a llegar es una onda seno, va a llegar una onda seno. Y esa onda seno, nosotros podemos graficarla o utilizar un vector, que lo vamos a llamar un fasor. Este es el fasor. Miren acá el fasor, es un vector que yo lo puedo hacer gira contrario a las manecillas del reloj. ¿Sí lo ven? Y ese fasor, cuando yo doy una vuelta, me está simulando una onda seno. Una sola onda, una ondita, ¿sí? Con una sola vuelta. Eso es un fasor. Esto es un fasor. ¿Sí? El fasor es un vector que gira. Y al girar estoy simulando una onda seno. A nuestro toma nos llega una onda seno, no un fasor. El fasor es para un trabajo matemático. Aquí lo vemos de otra forma. Por ejemplo,
esta onda seno, automáticamente con este fasor. La magnitud puede ser grande, 4, ahí está en 4, mire que la magnitud o el valor mayor es de 4. Yo lo puedo variar acá, voy a poner un 3. La magnitud es de 3. Y el ángulo en el cual, o la fase que tiene esta onda seno, mire que empieza en 0. Entonces ahí digamos que la fase es igual a 0, o el ángulo de fase es igual a 0, empieza ahí. Si yo aumento el valor, voy a aumentar el valor de ese ángulo punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, miren que va desfasando. Se movió la onda seno, está desfasada, ¿sí? Un ángulo, ahí hablamos de punto 5. Vamos a ver. Miren que yo voy desfasando el vector y el vector o el fasor también se desfasa. Vamos a ver por aquí otro. Aquí tengo otra simulación. Vamos a ver esta que acá. Sí, esta simulación. Aquí tengo dos ondas seno. La onda seno roja, la roja, yo digo que es el valor del voltaje. Este es el voltaje que está llegando al toma que yo tengo en mi casa, ¿sí? Es la roja, ese es el voltaje, ¿sí? Ese voltaje puede ser, yo le puedo variar la magnitud, miren la magnitud, puede ser mayor o menor. Ese vector rojo o ese fasor rojo, mire que yo si varío la magnitud, está variando el tamaño de ese vector. Este vector rojo es un fasor que me está modelando esta onda seno roja. Y el azul me está modelando esta onda azul. Mire que es más pequeña. Más pequeña, ¿por qué? Porque la magnitud es menor, ¿sí? Y de aquí yo voy a modelar el ángulo de fase, ¿sí? Mire que el ángulo de fase, cuando está aquí, está a 0 grados, cuando voy aumentando, está aumentando el grado de la fase, el ángulo. Cuando llega aquí, está que a 90 grados. Recuerden que el ángulo, habíamos hablado que el ángulo para dar una vuelta son 360 grados. Este fasor está aquí a 90 grados. Si sigue aumentando, va a subir a 180 grados. Si sigue aumentando, va a llegar aquí a ¿qué? A 270 grados. Y cuando da la vuelta entera son 360 grados. ¿Sí? 360 grados. Entonces yo no sé si me hago entender ahí. ¿Alguna inquietud, alguna duda? ¿Sí me hago entender o no? Los enredé antes más. Profe, yo tengo una pregunta, pues, es algo... Sí, cuéntenme. Profe, en el momento en que se dice que una onda está desplazada a tantos grados adelante o hacia atrás, ¿la onda desplazada inicia cortando el eje Y o ella inicia cortando el eje X? Cortando el eje Y. Mira lo que pasa acá, mira lo que pasa. Por ejemplo, la pregunta es muy buena. Por ejemplo, la onda roja es de voltaje. Dígame, ¿dónde está empezando la roja? ¿Dónde está empezando? En el 0. Está empezando en 0. Entonces está en 0. Digamos que
Ahí empezó en 0. ¿Y la azul cómo está? La azul, ¿dónde empieza? También en 0. También en 0. Muy bien. Este es el comportamiento, para ir adelantando un poquito, este es el comportamiento de una onda de voltaje conectada a una resistencia. Si yo le conecto a una resistencia pura esta onda de voltaje, me va a generar una corriente en fase. Aquí como está, el voltaje y la corriente están en fase. Están en fase. ¿Por qué? Porque las dos empiezan en 0. En 0, sí. En 0, ¿sí? Entonces, le voy a mostrar esta. Vean. Esta, vuelvo y repito, pilas con esto. Si yo le aplico este voltaje de onda sinusoidal, que es lo que tengo en mi toma, en el toma de su casa, y se la conecto a una resistencia, la corriente que genera está en fase con el voltaje. Los dos están en fase. ¿Cómo veo yo matemáticamente que están en fase? Que las dos empiezan en 0. ¿Sí? Y en fasores, miren los fasores. Manejan la misma frecuencia. A la misma frecuencia. Sí, es la misma frecuencia. Es la misma frecuencia y mire que van en fase. Y miren los vectores. Los vectores cómo están. Mire el vector rojo cómo está. Está acostadito en el 0. Y el azul cómo está. Está acostadito en el 0. Entonces podemos decir que estas dos señales, la roja y la azul, están en fase. ¿Sí? Si yo hago esto, mire lo que yo hago. Mire lo que yo hice ahí. Ahí desplacé la onda, aunque no se ve acá. Déjenme, yo miro a ver qué puedo hacer acá. Esta simulación no está funcionando bien. Perdón. Está funcionando bien por una cosa. Espérame. Ahí sí fue. No, sí está funcionando Ahí está bien. Sí, está bien. Si está, por ejemplo, ahí está bien. Yo voy a coger este. Miren ahí. ¿Qué pasó ahí? Lo que tú me preguntas. Mira que ahí ya las dos no están iniciando en 0 grados. ¿Sí? Ya no están en 0. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién me dice? ¿Cómo está? Recuerden, los fasores giran con una velocidad W. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de velocidad angular? ¿Sí? Velocidad angular. Ellos están girando. Si usted se para aquí en el 0 y esto empieza a girar, ¿cuál llega primero al 0? ¿Cuál llegaría primero al 0? La onda roja. La onda seno. La azul. La azul. Sí. Pienso que esto está girando. ¿Cuál pasa primero por 0? O digamos por 90. ¿Cuál pasa primero por acá? Yo me paro acá. La azul pasa primero y la roja pasa después. ¿Sí me hago entender? Entonces podemos decir que la azul está adelantando a la roja 30.87 grados. ¿Me hago entender? Sí, señor. Sí, señor. Y es lo que tú preguntas. Okay. Yo me paro en X. ¿Cuál pasa primero por X? ¿La azul o la roja? ¿Esta azul o esta roja? ¿Cuál paso primero por este X, por el eje X? La azul. La azul, mira que el azul pasó primero, el 0 está por acá adelante. Pasó primero la azul y después la roja. Entonces aquí podemos decir que la corriente adelanta al voltaje. ¿Sí lo ven?
¿Sí es claro? Pero ingeniero, ¿se afecta la frecuencia entre la una y la otra? No, la frecuencia es la misma, porque ellas están girando a una velocidad W, que ayer lo hicimos, que eran 2pi por F. 2pi por F, 2pi es 2 por 3,1416 por 60 Hz, da 300. ¿Cuánto ve que nos dio? ¿Alguien se acuerda? 365, 95. 369. Samir fue el que lo hizo en Excel. Lo que él hizo en Excel fue esto, el gráfico en Excel esto. Una onda seno y otra desplazada unos grados o atrasada unos grados. ¿Es claro hasta ahí, muchachos? ¿Por qué pasa esto, jóvenes? Ojo, no se les va a olvidar esto, que esto es muy importante. Hasta ahí me he hecho entender, ¿cierto? Hay una onda. ¿Cómo hacemos acá? Bueno, hay un poquito de problema con el tema, porque aquí debería estar a 0. Ah, bueno, acá a 0. ¿Sí? Bueno, ojo. En nuestro sistema eléctrico nacional nos entrega una onda sinusoidal. Espero y aspiro que me entiendan esto. ¿Qué quiere decir una onda sinusoidal? Que el voltaje varía. El voltaje que nos está llegando a nuestro toma empieza en 0 y empieza a subir, a subir, a subir, a subir hasta un valor máximo y luego empieza a bajar, a bajar, a bajar hasta un valor 0. Luego se vuelve negativo y esto permanentemente. El toma permanentemente va a hacer esto. Va a subir y a bajar, lo que siempre les digo. Yo tengo una lamparita y le conecto esta onda sinusoidal y ella aquí se va a apagar, aquí se va a prender al máximo, aquí se va a volver a apagar, se prende al máximo, se vuelve y se apaga, prende y apaga, prende y apaga. Y nosotros, nuestro ojo, ve la luz prendida siempre. ¿Por qué? Porque el ojo no detecta ese parpadeo. Pi, 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 prende y apaga 120. Recuerden que hablamos de 120 veces en un segundo. Eso no lo puede ver el ojo humano. ¿Sí? Entonces, por eso mantiene encendida. Pero el voltaje que nos llega es este. Profe, ¿Sí? ¿le puedo hacer una pregunta? Total, para eso estamos. Mire que acá profe. yo varío la frecuencia, mira. Aquí yo varío la frecuencia, ¿sí? Menor frecuencia, mayor frecuencia. Mayores ciclos en un segundo, ¿sí? Y esa es la velocidad con que va a girar. Ahí están quietos, pero es la velocidad con que va a girar nuestros fasores, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta, Juan Carlos? Profe, ¿por qué en el toma de la casa la fase siempre está en un solo cable? Si su merced está diciendo que ella está cambiando. Muy bien, muy buena pregunta. Esa fase es la que llamamos, digamos que esa fase es la que nos está entregando esta potencia, que la llamamos la fase o la línea viva, ¿sí? Nos lo está entregando esa línea viva. Por ahí está llegando la energía. Y el neutro es el retorno. Recuerden que tiene que estar cerrado el ciclo, ¿sí? Retorno. Porque usted me hace la pregunta, ¿por qué en una batería o una pila siempre hay un polo positivo y otro negativo? Siempre, positivo y negativo. Pero aquí ya no lo vamos a llamar positivo y negativo, sino fase y neutro. Por la fase es que está llegando la potencia que estamos generando por allá lejísimos y la traemos hasta nuestra casa. La fase es la viva, ¿sí? Pero hay que medirla con una referencia que 0, que es neutro, ¿sí? Entonces, esta que nos entrega la onda seno la llamamos fase. ¿Claro hasta ahí?
¿Es claro? La fase, ya no la llamamos positivo y negativo, sino fase y neutro. ¿Sí? Sí, señor, sí me queda claro. Esta es la onda que está llegando en la fase. Esta es la onda en la fase. En una fase. En nuestras casas hay una fase y un neutro. Luego vamos a ver Una pregunta. que si tenemos dos fases, Este, sí, cuéntame. Profe, técnicamente o analizando una onda analizando la onda, ¿qué hace físicamente que haya si hay ese desplazamiento entre el voltaje y la corriente al nosotros medir directamente en un toma? ¿Sí existe o es una variación que hacemos nosotros en modelación? No, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Ese desfase del voltaje y la corriente depende de la carga eléctrica que usted conecte, ¿sí? Si usted conecta una resistencia pura, ¿qué es una resistencia pura? Una hornilla o una hornilla de Bombillos antiguos. ¿De Una qué? ducha. Como Una bombillos ducha. antiguos. Es una ducha o una hornilla de esas de las antiguas o se me olvidó, un horno de estos de panadería, ¿sí? Un horno de panadería que es una resistencia pura, una resistencia que convierte la energía eléctrica en calor, ¿sí? Si tú conectas una resistencia pura, usted va a ver este voltaje y me va a generar una corriente en fase, ¿sí? Si conecta una resistencia. Pero si a usted le da por conectar un motor, la licuadora es una carga inductiva. ¿Se acuerdan que hablamos de un Por el inductor o una devanado en el bobina? motor. Un motor es una bobina, ¿sí? Un motor tiene bobinas. Entonces, si yo coloco la carga inductiva, resulta que la corriente se me va a ¿qué? A desfasar, ¿sí? Ahí es donde se desfasa. Ya no está bueno, este es capacitivo, acá inductivo, ¿sí? Se desfasa. Ya la corriente atrasa al voltaje. Y si es capacitivo, un capacitor, pasa lo contrario. Se adelanta la corriente al voltaje. ¿Sí? Entonces, miren, qué buena pregunta. Si yo conecto un horno, algo resistivo que una ducha, un horno o algo que caliente la corriente y la fase, perdón, la corriente y el voltaje van a estar en fase. En fase. Ay, Dios. En fase. O sea que van a ir así, vean. Los dos vectores, el de voltaje y el de corriente, van a irse así, vea, de la mano. Se van a ir de la mano los dos, parejitos. ¿Quién va a pasar por acá primero? Por acá, ¿quién va a pasar primero? ¿Quién me dice? Por pi medios, ¿quién va a pasar primero? Si están iguales. Van al mismo ritmo. Pasan iguales, profe. Eso, pasan iguales. Si la carga es inductiva, se desfasa, ¿sí? Se desfasa. ¿Qué es inductivo? Que es un motor, es un microondas, es una carga no lineal con electrónica, ¿sí? Si es inductiva. Si es capacitiva, la corriente va a ir más adelante. ¿Me hago entender? Entonces, mire lo que hacemos nosotros los electricistas. Es que se nos complica el tema, ¿sí? Si yo tengo, mire que empieza, dependiendo de la carga, empieza a generarse este poco de cosas, ¿sí? Se adelanta, se atrasa el voltaje, eso genera, por eso es que esto es tan complicadito. Miren,
las ondas empiezan ya no son todas en seno, organizaditas, no, eso se vuelve un problema todo eso. Y nosotros como tecnólogos tenemos que modelarlo matemáticamente, ¿sí? Por eso aprendemos matemática con fasores. ¿Por qué? Porque es más fácil sumar, multiplicar, restar vectores que no ondas sinusoidales. Si yo los pongo a ustedes a sumar estas ondas, ¿ustedes son capaces? Yo sé que sí, pero es mucho más complicado. Miren las ondas que hay acá, miren las ondas. Ayer vimos que una onda, por ejemplo, esta onda de voltaje 2, en corriente alterna se me convierte en ¿qué? Una magnitud 134 seno de omega t más un ángulo phi, que ayer lo hicimos, en la clase pasada lo hicimos con la tarea de Juan Carlos y la tarea de Samir. Y Samir y Juan Carlos dibujaron esto en Excel, pero les tocó tener en cuenta la amplitud seno omega t más un ángulo. Y mire todas estas magnitudes, ¿sí? Entonces yo empiezo acá a jugar. Esto es lo que realmente está pasando en el toma de su casa, miren eso. Viene un voltaje, genera una corriente cuando se prende la licuadora, prenden la ducha, encienden el televisor. Entonces eso empieza a moverse ahí, mira, voltajes, corrientes. Es un poquito complicado trabajar con esta forma de onda. Entonces por eso lo representamos fasorialmente aquí. Perdón. Es claro hasta ahí. Es ahí donde empiezan, sí señor, ahí es donde hablamos que hay unos armónicos, ¿sí? Y a nosotros nos gustaría que la onda fuera seno, perfecta seno, y nuestros equipos agradecerían que todo llegara una onda seno perfecta, donde fuera perfecto todo esto sería espectacular, ¿sí? Pero aparecen unos armónicos y aparecen unos picos, aparecen cuando nosotros conmutamos, encendemos o apagamos, aparecen unos picos, unas cosas que nos dañan los equipos, nos dañan los aparatos eléctricos, más que todo lo electrónico, ¿sí? Entonces aquí ya empezamos a hablar de calidad de energía, ¿sí? ¿Qué queremos nosotros? Ay, queremos una onda así bien hermosa, ¿sí? Queremos una onda hermosa, pero lastimosamente no se puede. Entonces empieza a haber una onda horrible. Cada que enciende, mi mamá enciende allá la licuadora, ¡fa! Ahí mismo me empieza a dañar la onda en nuestra casa. Y si tenemos equipos que son sensibles a esos cambios, los dañamos o no miden lo que es, lo que debe ser. Por ejemplo, en electromedicina. En electromedicina, obviamente los aparatos, los equipos electrónicos quisieran tener unas ondas bien bonitas, ¿cierto? Por eso es que hay unos tomas en las universidades, en las instituciones más que todo, hay unos tomas que son zapoticos, son zapotes, ¿sí? ¿Los han visto? No son blancos normales, sino zapoticos, y esos decimos que eso nos trae un voltaje regulado, ¿sí? Y detrás, ahí a lejos donde está conectado ese toma, hay unos equipos electrónicos de electrónica de potencia que me cuidan esta onda sinusoidal. Entonces usted busca esos tomas zapotico y usted conecta ahí el computador porque sabe que el computador, la impresora, esos equipos delicados, le están garantizando que hay una onda que perfecta, una onda perfecta, bien bonita, es regulada, pero para eso necesitamos un equipo, un regulador de voltaje, que coja esos armónicos, esos picos, todo eso, y me la suavice, lo organice y diga, vea, tenga, le doy la onda bien bonita. Claro hasta ahí, muchachos. Profe, son los mismos que los filtros.
También filtros, sí, señor. Sí, sí. Todo eso de los filtros, de los reguladores, todo eso Ese. es para poder manejar esta onda seno, tal cual. Por eso me he demorado tanto con esta onda seno. Esta es la onda seno que nosotros queremos en nuestra casa. ¿Sí? Pero se daña según la carga que le pongamos. ¿Sí? Claro hasta ahí, jóvenes. ¿Alguna inquietud? Profe, la pregunta es, ¿esa onda se va a modelar, por ejemplo, en un motor bifásico, trifásico, también se va a modelar de la misma manera? O sea, por cada línea. El motor trifásico, sí, señor. Al motor trifásico le van a llegar 3 ondas de estas desplazadas, entre ellas 120 grados. Vamos a ver si la vemos por acá. Pero ahí nos estamos adelantando un poquito, pero no se preocupen, sí, podemos ir. Espera a ver si... Vamos a ver si Profe, falta el dato del capacitivo. Sí, señor, sí. Pero mira, ya que preguntó, la verdad es que el sistema trifásico, mírelo acá, qué bonito. ¿Sí lo ven? Son 3 ondas. Hemos hablado hasta ahora de monofásico, una sola fase. Pero ya, como me preguntaron, me adelanto, ¿se acuerdan del sistema trifásico? ¿Quién da este sistema trifásico? El generador. ¿Se acuerdan de la estación esa hidráulica, de la represa, el agua, la turbina? Eso lo vamos a ver luego más profundo. El generador es algo así. Son tres bobinas separadas a 120 grados y por eso me entrega este tipo de onda. Mire que son, como alguien lo dijo ahí, una onda azul, una roja y una verde, separadas entre ellas 120 grados, perdón, 120 grados separados. Esto es un sistema trifásico. Esto es un sistema trifásico. Mírenlo, esto es un sistema trifásico. ¿Sí ven las ondas? A un motor trifásico le está llegando esto, una onda azul, una onda roja, una onda verde. Pues aquí en el gráfico esas ondas no tienen color, ¿sí? Es aquí una fase R, una S y una T, trifásico. Nuestro sistema eléctrico es trifásico, ¿sí? Y acá está la frecuencia. Recuerden que nosotros generamos a 60 Hz, ¿sí? Y miren miren acá, cómo los fasores van girando. Miren cómo gira un fasor, vean, ¿sí lo ven? ¿Sí lo ven? Ese es nuestro sistema trifásico y estos son los fasores que vamos a utilizar matemáticamente. Un fasor R, S y T, ¿sí? Bueno. ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿O los compliqué un poquito más? Profe, por mi parte, pues la verdad, todos siguen enredados con eso, pero hágale que estamos buscando videitos y de todo un poquito. Bien, sí, como les digo, yo les trato de explicar acá de una forma, pero ustedes van a ver otras, hay muchos profesores, ¿cierto? Entonces miren por ejemplo este. Este es un sistema eléctrico, perdón, un circuito, este es un circuito eléctrico donde tenemos una fuente de alimentación como la que hemos hablado, corriente alterna, que tiene una magnitud seno de omega t, ¿cierto? Más el phi, que es el ángulo de desfase. Aquí está, ¿sí? Entonces yo aplico, esta es la onda, digamos que este es el toma que tenemos en nuestra casa. Llega el toma y yo le voy a conectar una resistencia solita, una resistencia sola. ¿Qué pasa en una resistencia solita? ¿Quién me dice?
Se encuentra en fase. Muy bien. Ya lo dijimos. La resistencia solita, esta resistencia roja, si yo la conecto sola sin condensador e inductancia, solita se van a ir en fase. El voltaje y la corriente se van de la mano, como dijimos ahora. ¿Sí? Pero resulta que lastimosamente no todas las cargas son resistivas, como el horno, la estufa de esa de hornilla, la ducha eléctrica. No, la mayoría de las cargas eléctricas, más de la industria, son de este tipo. Los motores son inductivos y lastimosamente la inductancia, al reaccionar con una onda sinusoidal, ahí mismo se desfasa, ya no van de la mano, que sería lo ideal. Profe, No se desfasa. una pregunta. Esto era lo que pasaba anteriormente con los refrigeradores antiguos, cuando ellos prendían el compresor. El compresor, se bajaba la luz de la casa automáticamente porque pedía más de lo que necesitaba, pues de los demás electrodomésticos. Ajá, sí. Y como les digo, cuando prenden cuando su mamá o su esposa o usted va y hace, o el papá va a hacer un juguito. Eso ya no se ve tanto, pero es verdad. Mi papá ya se levantaba a hacer un jugo y prendía la licuadora por allá y mismo empezaba a titilar las luces, ¿cierto? Pero bueno, pero ahora se ha mejorado mucho eso. Pero esta inductancia hace que estos se enloquezcan, estos vectores, el voltaje y la corriente ya no van de la mano, se van a atrasar o se van a adelantar, ¿sí? El voltaje acá. O con un condensador. Entonces, con el condensador, con la inductancia, ese voltaje va a reaccionar, la corriente va a reaccionar de forma diferente, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo un circuito. Este circuito es un circuito RLC, en serie, que es un circuito RLC. Es un circuito en serie con una resistencia, una inductancia y una capacitancia. Este circuito, ustedes tienen que hacerlo, es una actividad. El circuito RLC. ¿Cómo funciona? ¿Sí? ¿Cómo funciona el circuito RLC? Aquí está, vean. Ahí está mostrando los vectores como son. El voltaje en la inductancia, el voltaje en la resistencia y el voltaje en la capacitancia. Ahí está. ¿Sí ve? Eso es lo que tenemos que modelar nosotros los ingenieros, los tecnólogos, tenemos que modelar. Ese es el pleito en el que nos metimos. Con matemáticas modelamos el funcionamiento de la energía eléctrica y para eso utilizamos los fasores, porque es que yo multiplicar y sumar y restar, aplicar la ley de Ohm, la ley de Watt y todas estas fórmulas matemáticas en el seno, en estos ondas seno, imagínense sumar y multiplicar senos, eso es complicadísimo. En cambio, fasores sí es mucho más fácil. Entonces, estos diagramas fasoriales los utilizamos para modelar matemáticamente qué es lo que funciona allá en el toma. ¿Me hago entender? ¿O los enredé más? Dígame pues. Por eso Ahí vamos, era un genio. ¿Qué loco? Que por eso era que Tesla era un genio. Ah, no, es que no, yo digo, yo no sé cómo es que ese señor, si esto es complicado para uno, ahora que ya está y que funciona, Tesla, ver esto por primera vez. Un genio, un genio. Muchachos, no me van a asustar con esto, muchachos. No me van a asustar con esto.
Y yo les confieso algo, por eso es que electricidad no lo estudia cualquiera, ¿sí? Pero cualquier persona que se interese lo aprende. Si lo aprendí yo, no lo van a aprender ustedes, que son más jóvenes, más genios, más juiciosos, ¿sí? Claro está ahí, muchachos. Vamos a ver el videito. Vamos a ver el video que quiero mostrarles. Bueno, Samir, tú me puedes ayudar con algo. De pronto me puedes enviar, o quién es el que lo tiene ya en YouTube, porque tú lo subiste fue el video, pero no el YouTube. Si lo Ya vemos se lo en YouTube, paso. Ya lo listo. paso, Sí, doctor. sí, veámoslo en YouTube, para que veamos, para que escuchemos. A ver si de pronto a él le entienden mejor. O con lo que les expliqué, podamos captar un poquito. Pero esto si aprendes. Profe, está muy interesante esa página que tiene donde modeló las gráficas. GeoGebra. GeoGebra, muy buena. GeoGebra. Se las voy a enviar para que Pues me yo ya parece la muy, copié, me la estoy pareció mirando. muy. Ah, ¿ya la vieron? Bueno, yo se la copié y la estoy mirando. Claro, no, eso es abierto, eso es no, Esa GeoGebra. es española, profe. Sí, muy buena, me parece espectacular. Como les digo, a mí me tocó aprender todo esto y el profesor era en el tablero con tiza. Con tiza era tratando de hacerse entender y yo no, más no, y nosotros tratando de entender ese tema con gráficos, con... Instructor, acaba de Bueno, compartirle el enlace. listo. Pero ahora estas ayudas, valga la redundancia, ayudan mucho a poder entender cómo funciona eso. Nosotros al menos tenemos todo esto ya. Tesla no tenía nada que pesar. Tesla no tenía nada. Qué genio, ¿no? Recuerden que ¿por qué citamos a Tesla? Porque Porque la energía porque fue el pionero del voltaje alterno, ¿no? No era de este planeta él. No, esta de manera, sí, un genio. Espérenme que me enredé acá, por favor, esperen un momentico. Estoy manejando un poco de cosas acá. Listo, ahora ahí tienen que escucharlo, pues. Mucho cuidado, pónganle pues cuidadito y ahí ya lo enviaron para que lo vean con calma, tranquilos. Ya sabemos que las ondas quedan totalmente definidas mediante 3 números: amplitud, frecuencia y fase. Dado que en electricidad todas las ondas que usaremos tendrán la misma frecuencia, solo nos hacen falta 2 números para definir las ondas, ya que no necesitamos preocuparnos por las frecuencias. Esto nos permite usar vectores para hacer nuestros cálculos, que son mucho más fáciles de usar que las funciones de onda. En concreto, usaremos vectores giratorios que están fijados a un punto por uno de sus extremos. Estos vectores se conocen con el nombre de fasores. Quiero insistir en que en el enchufe de casa no hay vectores girando, como piensa mucha gente. Lo que hay son ondas. Los vectores son una forma gráfica de representar esas ondas que nos permiten hacer todos los cálculos necesarios de manera más rápida y más sencilla que con ondas. Las flechitas con que representamos a los fasores pueden ser más largas o más cortas. El tamaño de la flechita representa la amplitud de la onda.
o para ser más exactos, el valor eficaz de la onda. Si no sabes lo que es el valor eficaz, pincha en la etiqueta de aquí arriba a la derecha. La frecuencia de las ondas aparece en el esquema de fasores como la velocidad a la que giran los fasores, pero esto no importa, dado que todas las ondas tienen la misma frecuencia. Lo que sí hay que tener en cuenta es que estos vectores giran en el sentido contrario al de las manecillas del reloj. En realidad, lo que hacemos al dibujar el esquema de fasores es como si le sacáramos una foto a estos vectores giratorios y sobre esta foto, que está quieta, analizáramos el circuito que representan. Lo que sí nos importa, además del tamaño de las flechitas, es el ángulo de desfase. Como ya dije en el vídeo anterior, cuando solo hay una onda, no hace falta preocuparse por la fase, pero cuando tenemos varias ondas juntas, necesitamos saber cuál está por delante y cuál está por detrás. Para poder cuantificar esto necesitamos elegir un punto de referencia y sobre ese punto decimos que una onda está tantos grados adelantada o tantos grados retrasada, pero siempre hablando sobre ese punto arbitrario que hemos elegido como referencia. Por supuesto, no importa cuál sea el punto arbitrario que elijamos. Los desfases entre las ondas siempre Profe, la serán imagen está congelada. En el caso de los fasores, los desfases quedan representados por los ángulos que forman los diferentes vectores. Vamos a ver un ejemplo real para que todo quede claro. Supongamos que tenemos una resistencia alimentada en corriente alterna y con un osciloscopio vemos la tensión entre sus bornes. Después de ajustar los parámetros del osciloscopio veremos por pantalla Si están escuchando, Se, No, señor. Ya no. se detuvo. se pero detuvo. si está, no, fue que la paré, porque alguien me dijo que estaba parado, ¿no? No, La que no se imagen veía nada en el video. está parada. Bueno, voy a retrocederlo un poquito más. decimos que una onda está tantos grados adelantada o tantos grados retrasada, pero siempre hablando sobre ese punto arbitrario que hemos elegido como referencia. Por supuesto, no importa cuál sea el punto arbitrario que elijamos, los desfases entre las ondas siempre serán los mismos. En el caso de los fasores, los desfases quedan representados por los ángulos que forman los diferentes vectores. Vamos a ver un ejemplo real para que todo quede claro. Supongamos que tenemos una resistencia alimentada en corriente alterna y con un osciloscopio vemos la tensión entre sus bornes. Después de ajustar los parámetros del osciloscopio veremos por pantalla una onda como esta que represento en color azul. Sobre esta onda marcaremos un punto de referencia para hacer nuestros cálculos posteriores y lo marcaremos donde nos dé la gana. Como a mí no me gusta pensar, lo marcaré en un punto en el que la onda pase por 0 voltios, ya que así los cálculos son más fáciles. Ahora dibujo al lado, también en color azul, el fasor que representa a esta onda. La longitud del fasor representa la amplitud de la onda, es decir, el voltaje de la onda. La frecuencia de la onda no aparece en el esquema de fasores, y la fase corresponde con el ángulo del fasor. Como el punto de referencia arbitrario lo puse en el momento en el que la onda pasa por 0 voltios, dibujo el fasor tumbado en el suelo, en la posición que representa 0 grados. Ahora, con la segunda sonda del osciloscopio, mido la intensidad de corriente a través de la resistencia y me aparece en pantalla una segunda onda que yo he dibujado en color rojo. Las dos ondas pasan por el punto de referencia. Ahí el profesor habló de estas ondas. Nosotros las ondas, para ver cómo es que llega el voltaje y cómo es la corriente que se genera en un toma, utilizamos un aparato que se llama un osciloscopio. No sé si lo han escuchado alguna vez, pero el osciloscopio, si yo lo pego, lo conecto a mi toma, el que llega a mi casa, sí me va a entregar esto. Él ahí sí me va a mostrar la onda, ¿sí? Miren acá, ¿qué está mostrando él? La onda azul es el voltaje que le estoy aplicando a la resistencia. Ustedes ven el mouse, que estoy señalando la resistencia. Sí, señor. Sí, profe. Sí, bueno, muy bien. Esta onda de voltaje es una fuente que le estoy aplicando a la resistencia, ¿sí?
y se genera una corriente en fase. No se le olvide eso, ¿sí? Se genera una corriente en fase. Mírenla acá, la roja. El azul es el voltaje. La roja es la corriente, ¿sí? Así lo vamos a ver. Así es que funciona la realidad. Pero necesitamos un aparato que se llama osciloscopio para ver este comportamiento, ¿sí? Matemáticamente, el artilugio matemático que nosotros utilizamos es esto, fasores. Son dos vectores. Mire que aquí el azul es la magnitud, desde acá hasta acá es el valor de la magnitud o de la amplitud del voltaje. Y el rojito es la amplitud de la corriente. ¿Cómo van los dos? ¿Cómo van los dos? Van de la manito, van en fase y empiezan a girar a una misma velocidad. ¿A qué velocidad? La frecuencia es 60 Hz. Entonces ellos van de la mano. Los dos, ¿quién va a pasar primero por acá? Ninguno. Todos van a ir de la manito. ¿Sí? Ahí decimos que van en fase. En una resistencia, la corriente y el voltaje van en fase. Van de la manito, mire. Van cabalgando los dos bien chévere, los dos van cabalgando en una resistencia. Pero vamos a ver qué pasa en una inductancia. A la vez. Es decir, están en fase. Por eso los fasores tienen el mismo ángulo. Voy a repetir el ejercicio, pero incluyendo una inductancia junto a la resistencia. Uno de los efectos de las inductancias es que retrasan la onda de corriente respecto a la de tensión. En este ejemplo, las dos ondas ya no van en fase, ya no pasan por el punto de referencia a la vez. Ahora los fasores no son paralelos. El fasor de corriente va retrasado respecto al de tensión. Es decir, si viéramos a las dos ondas moverse, primero veríamos pasar por el punto de referencia a la onda de tensión y luego a la de corriente. Y si viéramos girar los fasores, primero veríamos pasar por la posición de 0 grados al fasor de tensión y luego al de corriente. ¿Sí lo vieron? Mire qué pasó. Tengo la resistencia total y van cabalgando, pero le monto una inductancia. Ahí se me dañó el tema. Le monto un motor, el motor de la licuadora, una inductancia cualquiera, los motores. Los motores son las cargas más, digamos, que más se utiliza en la industria. Está lleno de motores. Entonces, ¿qué pasa con eso? Mire que el voltaje ya se adelanta a la corriente. Mire que ya no van en fase. ¿Qué hizo la inductancia? Ahí mismo retrasó a la corriente. ¿Sí la ven acá? Juan Carlos ahora preguntaba, ¿cuál es la que pasa primero ahí? ¿Cuál pasa primero por X? El voltaje adelanta a la corriente. Lo podemos ver acá. El voltaje está acostadito acá en el grado 0 y la corriente se desfasa un ángulo. Ahí no nos están dando el ángulo. No nos están dando el ángulo, pero se desfasa un ángulo. Dependiendo de qué, de esta inductancia. Entonces ahí podemos decir que el voltaje adelanta a la corriente. ¿Por qué se desfasó? Porque la carga que le metimos a nuestro toma fue una inductancia. ¿Claro hasta ahí? Fasores, primero veríamos pasar por la posición de 0 grados al fasor. Sí, señor. Profe, entonces cuando se le mete una inductancia, la onda diario se va a retrasar, o sea, siempre va a ser retrasada. La corriente se retrasa con respecto al voltaje. Sí, señor. Cada que metamos una inductancia, la corriente se va a desfasar. Si es una inductancia pura, solamente pura, se desfasa la corriente 90 grados. Pero como le metimos una resistencia, ya no son 90, sino menos 45, ¿sí? Les adelanto, en un condensador,
es al contrario. La corriente va a adelantar al voltaje. En una inductancia, la corriente atrasa el voltaje. En un condensador, la corriente adelanta el voltaje. ¿Ya? Eso es lo que hay que saber. Eso es lo que hay que saber. Claro hasta ahí, ingenieros. No sé si por acá este señor... Profe, una pregunta. Pero la capacitancia en el hogar, ¿qué viene siendo? Qué buena pregunta. Todo lo electrónico. No, no, no. No, la mayor cantidad de cargas son las inductancias. La capacitancia, no, todo es inductancia. La capacitancia es un capacitor, que luego vamos a ver eso. Luego miramos bien qué es el capacitor y lo vamos a utilizar mucho el capacitor, ¿cierto? O ese es el que utiliza el banco de condensadores para tratar de corregir la onda entre la inductancia. Exactamente, exactamente. Sí, señor. Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablarlo así. Eso es adelantarnos mucho, pero bueno. Ya sabemos que las ondas quedan totalmente definidas. Ya sabemos que en una resistencia, perdón, ya sabemos que en una resistencia, van de la manito los dos. Perdón. Muy bien. Acá, en una resistencia van de la manito. Van los dos de la mano y eso es lo ideal. Vea, donde todo funcionara así, no tendríamos problemas para nada. Y Tesla hubiera inventado más cosas, pues, si fuera así. Van de la manito, cuéntame. Es que yo le escucho decir a algunos compañeros electricistas que ellos tienen corriente trifásica en la casa porque eso le ayuda a cuidar los equipos. Por esa misma razón los talleres utilizan esa corriente porque por las inductancias no se deja de formar tanto las ondas. Más que todo, más que todo es por el transporte de potencia. Transportar la potencia es mucho más eficiente. Transportarla de forma trifásica, ¿sí? Mucho más eficiente. Un motor monofásico de una potencia es así de grande. Si es trifásico es más pequeño, pero luego vamos a mirar eso. No me adelante tanto, Juan Carlos, pero mentiras. Pregunten todo eso, que mire que uno ahí va aclarando cositas. Y lo importante del trifásico, si es un motor trifásico y está balanceado, es mucho más eficiente. Por ahora les digo eso, pero luego lo analizamos bien. Bueno, en una resistencia, si es resistivo, van de la mano, van en fase, no se lo olvide. En una resistencia, una carga resistiva, el voltaje y la corriente van en fase, ¿sí? ¿Cuándo se complica? Cuando le metemos una carga inductiva. Y esa carga inductiva es en la mayor cantidad de cargas eléctricas inductivas son los motores. Y eso me desfasa el voltaje y la corriente. Atrasa la corriente, la atrasa. Pero ¿qué queremos nosotros? ¿Qué queremos? Que el voltaje y la corriente vayan en fase. ¿Sí? Eso es lo ideal, digamos. Hay otra carga que es el condensador, la carga capacitiva, que ¿qué hace? Coge esta rojita, la corriente, y la adelanta. Hace lo contrario a lo que hace la inductancia. Ustedes ya lo dijeron por ahí. Si yo en mi fábrica tengo muchos motores, la corriente va a estar desfasada. Se va a atrasar. ¿Qué quiero yo? Que no se atrase tanto, que trate de ir de la manito,
Entonces, para contrarrestar eso, como tengo muchos motores, para contrarrestar, ya dijo alguien ahí, discúlpeme, no vi, no me acuerdo quién dijo, ahora me dice. En la fábrica, dice, en la fábrica hay un banco de condensadores. Claro, el banco de condensadores trata de corregir el efecto que da la inductancia. Entonces tengo muchos motores, entonces tengo un banco de condensadores para corregir el factor de potencia, otro término que metimos acá. Estamos corrigiendo eso. La inductancia lo atrasa y el condensador lo adelanta. Entonces yo le pongo condensadores para tratar de acercar esta resistencia al voltaje. ¿Me hago entender? Bueno, ahí entra el tema de que los reactivos empiezan a multar a las empresas, ¿no? Sí, señor, pero ya nos estamos adelantando mucho. Tranquilos. Yo lo que quiero es que entiendan y recuerden, ingenieros, aquí hay muchos que conocen de la electricidad y cogen esto rapidito, pero hay unos que no. ¿Sí? Recuerden que desde el principio les dije, tranquilos. Vamos a ir despacio, que Jimmy ya está poniendo cara de asustado. Y recuerden que Lady tampoco es que maneje mucho el tema. Y esto hay que masticarlo, esto hay que... Calma, por favor. Con calma eso, ¿sí? Con calma. Muy bien, pero tranquilos que para allá vamos, ¿sí? Raúl Omar, ¿cómo vamos? ¿Claro o lo enredé más? No, bien. Raúl Pues maneja sí, bien el tema. ahorita me salta una duda que a veces le dicen a uno que le venden un aparatico para reducir el consumo en la casa y resulta que es un capacitor. Sí, señor. ¿Por qué? No, pero es que ahí nos adelantamos mucho. Porque corrige un poquito el factor de potencia y luego cuando hablemos de potencia vamos a ver que hay una potencia reactiva. Potencia reactiva. Entonces, si la potencia reactiva es grande, esa potencia son pérdidas, ¿sí? Si bajo la potencia reactiva, voy a gastar menos. Se pierden los cables, ¿sí? Pero eso lo hacemos luego. Como les digo, no asustemos más a Jimmy, que ya lo vi con cara de... Claro, está ahí, Juanes. Profe, está muy interesante, excelente, porque yo, gracias a Dios, tengo algunos conocimientos y ver la clase y entender todo le ayuda a uno a aclarar muchísimas dudas. Esa es la idea, por eso ustedes están pasando, algunos son técnicos, algunos no saben nada, por eso estamos haciendo una tecnología y estamos utilizando la matemática para modelar ese fenómeno eléctrico, que eso es una cosa espectacular y esa es la idea, que cuando Juan Carlos haga una pasantía en una empresa y le estén hablando de factor de potencia y de esto y que estamos gastando mucha energía, que hay que gastar eficientemente la energía. Entonces él dice, vea, me da el favor y vamos a solucionar esto, ya vamos a ahorrar plata, vamos a ahorrar energía, vamos a instalar esto, vamos a organizar esto, porque yo ya entiendo cómo funciona la electricidad. ¿Sí ven? Es muy bacano, muy bacano. Por eso a mí me da mucho pesar de gente que se inscribió y que no están aprovechando. ¿Sí? Hay mucho que aprender. Listo, muchachos. Voy a parar la grabación ya. Recuerden que todo esto que yo estoy explicando, todo eso está en la información que nos da el SENA. Profe. Los contenidos que nos da el SENA. Y podemos buscar mucha información en YouTube, podemos buscar otros libros, pero necesitamos urgentemente es que hagamos las actividades para que conceptualicemos nosotros y tengamos un aprendizaje significativo. ¿Sí? Yo les puedo explicar acá una consulta. y quedarme 8 días aquí explicándoles, pero si no lo hacen, no hacemos nada.
Listo. Profe, Cuéntame, profe, Sergio. una cosita, Jason. Jason. ¿Qué posibilidad hay de pronto de que se pueda programar una clase, de pronto un día, digamos un miércoles o un lunes, donde podamos dar enfoque netamente a las actividades, como para que todos las podamos como ejecutar de la misma manera, entenderlas y pues que las podamos subir, que es como la prioridad ahorita, el tema de las actividades, de pronto un repaso a una actividad, pues sería algo como extra Listo, o una listo. manera. Yo le entiendo. No se preocupe que le entiendo perfectamente lo que Sí, quiere. señor. Entonces ustedes se van a comprometer con algo. Comprométanse con algo y yo lo hago con mucho gusto. ¿Sí? Comprométanse con algo. Todos van a descargar el software de simulación Proteus y van a montar, si quieren, un circuito serie, uno paralelo. Yo les envié los videos, serie, paralelo, que ustedes sepan cómo es que se monta todo eso. Cuando estén listos con eso, ya podemos hacer las actividades y las hacemos juntos. Yo les ayudo, pero tienen que tener un recorrido con el software. ¿Listos? ¿Comprometidos? Me parece justo. Esa es la palabra, Listo, justo. profe, comprometido. Comprometidos. La No sé qué le próxima parece a los semana, compañeros. yo no tengo problema de reunirnos toda la noche si quieren, pero eso sí, que yo vea pues que les está interesando el tema. Entonces ese es el compromiso. Quiero que me vuelvan fuertes en Proteus. ¿Listos? No sé qué le parece a los compañeros la idea. Sí, estoy bien. Sí, pues bueno, como que Excelente, excelente. la objeción porque yo hay semanas que trabajo de tarde, no puedo entrar, pero ya yo descargué el Proteo y por ahí he estado cacharreándolo, como dicen. Ajá. Esa es la idea, porque si yo empiezo a explicarle lo de Proteus y cómo hacerlo, perdemos tiempo, sabiendo que ya están los videos y los llevan a usted de la manito. Si yo empiezo a hacer lo mismo que hacen los videos, vamos a perder tiempo. Entonces, ¿para qué los videos? ¿Sí me hago entender? Miren los videos, vayan de la manito, cojan una resistencia, otra resistencia, conéctenla en serie, miren, coloquen una fuente, miran el voltaje, corriente, ¿sí? Y ya luego nos concentramos en sacar las actividades y van a salir mucho más rápido. ¿Listos? Bueno, jóvenes, fue un placer realmente. Listo, profe, gracias.